Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzando una nueva edición del Embudo, como nos encontramos con ustedes todas las semanas aquí en la pantalla del canal provincial, transitando este mes de marzo, por supuesto con muchas novedades, ciertamente. A ver, debiéramos enfocar este momento político de la Argentina, sin lugar a dudas, mirando el momento económico de nuestro país, porque no hay, me parece, la mínima posibilidad de separar esos dos caminos. En principio, la elección y la continuidad del oficialismo de Cambiemos en el poder dependerá mucho, claramente, de lo que suceda con la economía. Más allá que hasta el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, hoy el presidente de la República, hace declaraciones también en algún medio, pero tratando de mirar, volviendo a poner en escena que aquí hay una discusión que no solo debe centrarse en la situación de la economía de la Argentina, sino que hay otros aspectos en donde el gobierno de Cambiemos ha logrado avanzar. Probablemente eso también es cierto, no todos los gobiernos hacen todo mal o hacen todo bien, siempre hay aspectos mejores que otros, pero claramente hoy la mirada está puesta en la economía de la Argentina, y esta semana hemos tenido la corroboración de un dato que ya se preveía iba a darse, que íbamos a conocer, que estaba allí pendiente a partir de la información que iba surgiendo de las consultoras económicas privadas, y que es la inflación de febrero, el nivel de inflación de febrero, que ha marcado otra vez un crecimiento importante de los niveles en referencia a lo que venía sucediendo en el último tramo del 2018 y ahora en el comienzo del 2019. Cuando uno traza el camino de la inflación, podemos hacer ese camino, hacerlo comenzar en donde ustedes quieran, y dependerá de donde evaluemos el comienzo del camino, el cual yo le llamo el camino de la inflación, hasta hoy, hasta llegar a hoy. Probablemente nos encontremos con algo así como un electrocardiograma donde se va observando la evolución de los indicadores de la inflación mes a mes. Lo cierto es que en el 2018 la inflación terminó siendo del 47,6%, es decir, muy alta en referencia a la inflación que había o con la que cerró el 2017, y sobre todo mucho más alta con la propia inflación que el gobierno había previsto que íbamos a tener en el 2018. Ya no hace el equipo económico, al menos no exterioriza cuál es la previsión de la inflación para los años, las metas de inflación que se habían propuesto cuando comenzó la gestión de Cambiemos. Ya eso ha desaparecido, y ha desaparecido por una simple razón, porque en todos los pronósticos lo augurado terminó siendo equivocado, es decir, nunca se pudo cumplir esa meta de la inflación. Y todavía, si bien en el gobierno, y en las últimas horas habló el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, bueno, allí también él observó que no querían hacer pronósticos, pero que la inflación iba a bajar a lo largo de este año. ¿Cuándo? No sabemos. Por ahora eso no sucede. Lejos de bajar, lo que pasa es que sigue subiendo, siguen subiendo los indicadores de la inflación. ¿Por qué hago referencia e hincapié en que siguen subiendo? Bueno, porque el peor momento de la inflación de los últimos 12 meses, medida mes por mes, fue en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado la inflación tocó el 6,5%. ¿Por qué tocó el 6,5%? Ya venía creciendo fuertemente, venía creciendo como consecuencia de lo que fueron los momentos devaluatorios más importantes del año pasado. El primero de ellos se da en abril, cuando el dólar pega un salto, estaba en 18 pesos y pasa prácticamente a valer 20, 25. Después se tranquiliza un poco el mercado cambiario, y en agosto, en julio-agosto, el dólar vuelve a moverse fuertemente, y ahí es donde toca niveles cercanos a los 40 pesos. Esa devaluación fortísima tiene rápidamente su impacto en el mes de septiembre del año pasado para seguir acomodando los precios en esos niveles. Allí hubo modificaciones de la estructura del Banco Central, nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, nueva política monetaria. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
para establecer las bandas de flotación, subir las tasas a niveles astronómicos, cerca del 70%, la de referencia al Banco Central. Nunca la tasa que usted, que está en su casa, tiene que pagar la tarjeta de crédito, nunca la tasa va a ser del 70%. La tasa anual hoy de una tarjeta de crédito, si se paga el mínimo, está por lo menos entre el 100 y el 120 anual, es decir, es una barbaridad lo que se cobra, es una tasa casi, les diría, usuraria. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la tasa del Banco Central baja algo, las tasas de los bancos, que le cobran los bancos a los usuarios de las tarjetas de crédito, a los que están pagando un crédito al consumo, o a una empresa que tiene que comprar maquinaria, bienes de capital y necesita financiarse, bueno, esas tasas son mucho más altas. Pero la consecuencia de aumentar las tasas para tratar de frenar al dólar sacrifica la actividad económica, y los resultados están a la vista, porque la actividad económica, cuando todos los meses conocemos los indicadores del INDEC, donde habla de la actividad económica, del EMAE, nos damos cuenta que también hay un descenso en la actividad muy marcada, sobre todo en la industria de la Argentina, ¿no? En la industria de la Argentina, donde esta semana también se supo que la capacidad instalada que se utiliza hoy en nuestro país de la industria argentina está apenas en el 56%. Es decir, que si en una empresa hay 2 máquinas, hoy se está usando una, nada más que una, en el promedio. Después hay sectores directamente muy castigados con este parate industrial, y el principal de ellos es la industria automotriz. La industria automotriz fuertemente ha tenido un descenso en su producción tan notorio y tan fuerte que el 85%, fíjense ustedes el dato, el número, el 85% de la capacidad instalada de la industria automotriz hoy está parada. Y eso explica, por supuesto, por qué vamos conociendo día tras día noticias como suspensión de trabajadores de una terminal, de la otra, en vez de trabajar los 5 días o 6 días de la semana, trabajan 3 o 4, y eso tiene un efecto derrame. ¿Cuál es? Las empresas que, por ejemplo, producen para las automotrices, hablo de autopartes, sin ir más lejos. El otro día me contaban también de un caso de una empresa muy cercana aquí en esta región del conurbano bonaerense, que se dedica justamente a la construcción de autopartes, y que ha tomado la determinación de que de los 5 días de la semana, los miércoles los empleados no trabajen. El otro día también caminaba por la calle, me paró un trabajador de una de las, si se quiere, cadenas de electrodomésticos más importantes y más conocidas de la Argentina, Garbarino, y me decía: es la primera vez desde que trabajo en Garbarino que el sueldo me lo están pagando en 2 cuotas. Estamos en una situación inédita. Antes cobraba de comisión por las ventas, me dio el número, no importa, este monto, y hoy ya eso se ha desplomado notoriamente. Bueno, por supuesto que el electrodoméstico, ¿cómo se compra en general el electrodoméstico en la Argentina? Muy poco en efectivo, siempre se ha comprado en cuotas, en crédito, con la tarjeta de crédito, con un crédito personal. Hoy hacerlo es realmente muy difícil, primero porque aumentaron mucho los precios de los electrodomésticos como consecuencia de estar muchos de ellos vinculados a la evolución del dólar. Y la otra razón es la que les estaba contando recién. Financiar hoy algo con la tarjeta de crédito te puede costar 2 o 3 veces más en el momento que terminas de pagarlo. Y no hay que pensar solo, porque esto también es un pensamiento muy habitual, no hay que pensar solo, a ver, bueno, si lo hago en 12 cuotas, me fijo cuánto es la cuota mensual sin percibir cuál es el interés que voy a terminar pagando a lo largo de ese crédito que me están otorgando para comprar un electrodoméstico o hacer algún tipo de transacción. Por eso es inevitable que el consumo se frene. Y si no hay consumo, bueno, la actividad no se mueve, la producción no es necesaria, esto produce, es una espiral, ¿no? Es decir, va creciendo la espiral. La gente no consume, ¿por qué? Porque su salario medido en dólares ha caído fuertemente con producto de la devaluación. La inflación hace que todos los meses el billete de 100 pesos valga cada vez menos. Entonces no hay posibilidad de consumir aunque haya voluntad de hacerlo. No se consume, lo que se produce no se vende. ¿Para qué vas a seguir produciendo si no vendes? Y eso es el efecto de lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. Les decía, y vamos a ver unas placas acerca de lo que quiero mostrarle con el tema de la inflación, ¿no? Es decir, vamos a ver la primera de las placas que tiene que ver con esto, que es lo siguiente con relación a lo que está pasando con la inflación. La primera de las placas que les mostramos tiene que ver justamente con los niveles de inflación que tenemos al mes de febrero, ¿no? Es decir, el dato
de la inflación nos muestra, por ejemplo, que durante el mes de febrero fue del 3,8%, la más alta del mes de noviembre del 2018. Como les decía recién, en septiembre empieza a bajar y en noviembre sube, ¿no? En septiembre sube, empieza a bajar, en diciembre es 2,5, en noviembre había sido 3,5. Bueno, claramente esta es la más alta de los últimos 6 meses, la del 2018. En la siguiente placa que vemos, en 2 meses los precios subieron un 6,7% y se espera que en marzo la inflación se acerque al 10% cuando finalice marzo, porque los cálculos están hablando de una inflación cercana justamente al 10%. La siguiente placa quizá es el dato más preocupante y tiene que ver con los alimentos y las bebidas, que es uno de los rubros que lamentablemente más ha aumentado en el último tiempo. Fíjense ustedes, en febrero, alimentos y bebidas, rubro alimentos y bebidas, 5,7%. En un año, el 60 casi, 58,3%. Lo que más aumentó en la Argentina cuando se mide la inflación es la comida y la bebida no alcohólica, el 58,3% en un año. La inflación, medida interanualmente, es decir, 12 meses, febrero-febrero, es decir, febrero 2018, febrero 2019, que es lo que dice la siguiente placa, el 51,3%, y la tasa es la tasa anual más alta desde el año 91. Otro de los rubros que también tuvo fuerte impacto en el mes de febrero fue el aumento de los gastos de vivienda. Hablamos de gas, agua, electricidad y los combustibles, que creció en febrero el 6,4% y un 52,4% de manera interanual. Bueno, con estos datos de la economía estamos hoy atravesando este momento político y esta situación de la campaña que en esta semana que ha finalizado observamos que hubo una intención manifiesta del gobierno nacional de reafirmar la candidatura de Mauricio Macri. A ver, es extraño, y sí, es extraño. ¿Por qué el gobierno sale a reafirmar, o por lo menos la cúpula de Cambiemos sale a reafirmar la candidatura de Macri? Porque hay mucho ruido político como consecuencia de estos datos de la economía y también, por supuesto, como consecuencia de las fuertes internas que se están viviendo dentro de la coalición gobernante, con las elecciones de Neuquén de la semana pasada, con lo que ya sucedió en la provincia de La Pampa con las internas y sobre todo con la explosión de Cambiemos en la provincia de Córdoba, el radicalismo tomando posturas un poco más duras o bastante más duras en relación al rumbo económico de Mauricio Macri, o que viene llevando adelante Mauricio Macri, y eso ha generado, y lo venimos contando en sucesivos programas y también en cada una de las notas que escribimos, de aquellos que tienen la idea o la percepción de que es necesario cambiar el candidato a presidente, es decir, que no sea Macri y que probablemente tenga que ser María Eugenia Vidal, que es la persona que mejor intención de voto tendría en caso de ser candidata a presidente dentro de Cambiemos. Yo la semana pasada planteé en una nota que uno de los pensamientos del denominado círculo rojo era, bueno, ¿qué pasa si Macri habla y dice, bueno, vamos a hacer lo que hay que hacer de aquí a final del 2019, sabemos que el camino es duro, tuvimos que afrontar muchísimas dificultades para seguir adelante, pero mi intención es hacer lo que hay que hacer, sabemos que eso tiene un costo político muy fuerte, muy duro, y sin embargo hay que hacerlo para que el próximo presidente, quien venga, quien sea, ya por lo menos tenga ese camino trazado y allanado. Bueno, y tomar la determinación de decir, bueno, no voy a ser candidato porque no especulo electoralmente con las medidas que tomo ahora, sino hago lo que hay que hacer, más allá de si esto me genera más o menos votos. Entonces me corro de la discusión, llamo a una interna dentro de Cambiemos y que compitan Vidal, Lustó y todos los que quieran competir. Esa era una idea que en algunas mesas políticas se había comenzado a conversar. Rápidamente, el domingo pasado, el jefe de gabinete Marcos Peña salió en los 2 diarios más de mayor venta en la Argentina, Nación y Clarín, diciendo Macri es el candidato a presidente y no hay ninguna duda, este es el camino, este es el rumbo, no hay ninguna posibilidad de que vuelva Cristina Kirchner, Vidal no va a ser candidata porque ella ya dijo, entonces fue un dardo directo a María Eugenia Vidal, ella dijo que no iba a utilizar la provincia como trampolín, es decir, le mandó un mensaje directo a Vidal, no queremos que seas candidata, al menos yo, y el lunes se ratificó primero con la presencia de Macri en La Plata, yendo a reunirse con el gabinete de Vidal, y donde allí les dijo, más o menos, Vidal sigue siendo mi mejor alumna,
ella es la única que trabaja y no se queja de nada, y eso a veces ha hecho que me olvide de la provincia de Buenos Aires en algún momento. Si hay un solo camino, no hay otra manera de llevar adelante las cosas, pero Vidal se queda en la provincia de Buenos Aires. Fue el mensaje que subyacente, digamos, según los testigos de esa charla con Macri en la jefatura de gabinete, en la reunión de gabinete ampliada de la provincia de Buenos Aires. Y a la tarde, sorpresivamente para muchos, Macri va a Parque Norte, donde se juntaba el PRO y Cambiemos a nivel nacional, y dijo: soy el candidato, más palabras menos, ratificó su candidatura. Entonces yo planteé esta semana, en la nota que escribimos todos los jueves, tanto en la prensa como en Urgente 24, bueno, Macri parece esos técnicos de fútbol. Siempre es interesante en un país futbolero como el nuestro, como Argentina, utilizar las metáforas del fútbol, ¿no? Porque siempre grafica muy bien la situación. Yo decía, Macri es como el técnico de fútbol que todas las semanas el equipo no gana y entonces el presidente sale a ratificar, ¿no? Si no, ratificamos, estamos de acuerdo con el trabajo que está haciendo, ya se van a dar los resultados y lo ratifican todas las semanas. Tanto lo ratifican que al final lo terminan echando después. Es decir, cuando un técnico es ratificado tanto es porque está en la cuerda floja. Da esa sensación con Macri, no porque esté en la cuerda floja de que vaya a terminar antes su mandato, ni mucho menos, sino da esa sensación porque cuando tenés que ratificar tanto una candidatura es porque esa candidatura evidentemente no está tan sólida ni consolidada como se ha pretendido mostrar en los últimos días. De todas maneras, uno cree que eso va a ser difícil de que suceda, que Macri no sea el candidato, probablemente los caminos indiquen que va hacia ese sentido y no haya mucho más para hacer, pero yo les cuento lo que hoy se hablan en algunas mesas políticas, mucho más informadas que nosotros y además con cercanía y en algunos casos pertenencia al poder de Cambiemos. Esta es la nota de la semana que publicamos en la prensa, se las muestro, digamos, los jueves, allí tenemos nuestra fija columna en la prensa, y también esa misma nota que publicamos en el sitio urgente24.com, que muy gentilmente nos publica también todas las semanas nuestro análisis de lo que está pasando y algo de información, no mucha, del contexto político vinculado a la provincia de Buenos Aires. Pero este tema, fíjense ustedes, que es algo que se conversa en las mesas políticas, porque incluso ha llegado a la mesa de Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino, donde muy gentilmente Jorge Asís hacía referencia a nuestra nota. Mira. No, es que es algo que tiene que ver con la sociedad y tiene que ver con ese espacio. Macri tuvo que ir el día lunes apurado, casi te diría, a Parque Norte, y decir, no es así, el candidato soy yo. Hoy hay una nota muy interesante en Urgente 24 de Dumont que dice, vos a un director técnico de fútbol, cuando lo tenés que sostener todas las semanas, es un gran problema para el director técnico. Está en Urgente 24. Está en Urgente 24. La voy a leer. Bueno, ahí está, digamos, la cuestión central de esta discusión que hoy está en las mesas de la política. Veremos después cómo se resuelve o no, cómo se termina dando esta situación, si efectivamente hay alguna modificación en el rumbo. Hoy estamos en marzo. El tiempo para presentar las listas, bueno, el tiempo para presentar las listas es hasta junio, el 22 de junio es el momento en el que cierran las listas. Bueno, ahí veremos si hay algún tipo de modificación o no, y también qué va a pasar con los sectores de la oposición, qué va a pasar con Cristina, con Massa, con Lavagna, con Tinelli. Empezó a hablarse fuertemente de Marcelo Tinelli. Bueno, todo eso se los cuento en el próximo bloque aquí en El Embudo. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción.
cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel, teléfono 4664-9706. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, a ver, recién les contaba en el bloque anterior qué pasa con el oficialismo, lo que se discute en las mesas del oficialismo. Particular mirada hoy, la de los cerebros de la campaña de Cambiemos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Esta permanente necesidad de polarizar con Cristina Fernández de Kirchner para la elección del 2019 los lleva a caminar por un terreno peligroso y resbaladizo. Hago un paréntesis, a no ser que haya algún entendimiento entre Macri y Cristina, conversado en algún nivel, para que Cristina sea candidata en función de la necesidad de Macri y Macri le resuelva algunas necesidades a Cristina. Digo esto porque es muy llamativo que históricamente quien gobierna siempre discute con la oposición en esta especie de dicotomía continuidad o cambio. La continuidad es la que tiene quien ejerce el poder justamente para enfrentar a aquellos que quieren cambiarlo, que quieren ganarle, es decir, continuidad del que está, cambio del que quiere venir. Por lo general, ¿qué hacen los que tienen la necesidad de la continuidad? Los oficialismos. Tratar de que las opciones del cambio se multipliquen en muchas. ¿Para qué? Para que ninguna de ellas pueda tener el volumen suficiente que los pueda complicar e incluso ganarle la selección. Bueno, esto que sucede históricamente en la política, que hacen todos los oficialismos, les diría, del mundo, hoy en la Argentina se está viendo de otra manera. Es decir, en la cúpula de Cambiemos apuestan a todo lo contrario, a seguir polarizando con el que los quiere sacar del poder. Es decir, continuidad o cambio, y el cambio lo centran solamente en una persona, que es Cristina Kirchner. Como si Cristina fuera la que tiene el poder y es ella la que debe ser desalojada de la Casa Rosada. Es decir, como algo así, decir que los que están en la Casa Rosada son en realidad los que proponen el cambio de quien está hoy al frente del poder, que sería Cristina, que en definitiva es la que está afuera. ¿Se entiende? O sea, es raro lo que está pasando, ¿no? Esta estrategia de Cambiemos, peligrosa por cierto, peligrosa, pero tendrán estudios, análisis, probablemente, porque además en la calle uno se da cuenta de esto, es decir, todavía, yendo a una roticería, a un almacén, al supermercado, cuando uno habla con la gente y escucha, hay muchos que dicen: la verdad que estoy desilusionado con Macri, este gobierno me ha desilusionado, yo pensé que en serio se iban a cambiar, estamos peor en muchas cosas, ahora si la opción es Macri y Cristina, y me parece que vuelvo a votar a Macri. Entonces, esto todavía está.
También es verdad, también es cierto, que hay muchos que decían, yo no la voté a Cristina, tampoco lo voté a Macri, en la primera vuelta del 2015, pero bueno, con Cristina en algunos aspectos estábamos mejor, sobre todo en la economía, más allá de lo que se haya estado incubando en las resoluciones que no tomaba el kirchnerismo o que tomaba en otro sentido, que probablemente hayan impactado fuertemente después en la situación que estamos observando y que estamos viendo en la actualidad. Bueno, dicho esto, la expectativa está puesta en Cristina. Y Cristina, de alguna forma, que esta semana volvió a tener protagonismo porque anunció que viajaba a Cuba, y lo hizo a través de un video. Aquí me parece que está el gran punto. Cristina, en ese video que ahora voy a poner en el aire, porque me parece que es importante verlo, si es que ya no lo vieron, y si lo vieron, repetirlo, porque Cristina se enoja y se queja de la utilización o de una supuesta persecución judicial que derivó en una enfermedad de su hija Florencia, a la cual por supuesto le deseamos pronta recuperación, como consecuencia de una persecución judicial en donde para un joven o una joven como Florencia, como cualquier joven, escuchar todos los días que vas a ser detenido, que probablemente tengas que ir presa, le ha provocado un deterioro en su salud que la obligó a quedarse por estas horas en Cuba, haciéndose un tratamiento a donde allí viajó Cristina. Coincido con Cristina que la utilización de los hijos para hacer política o en la política no es algo que deba ser aplaudido, ni mucho menos. Todo lo contrario, debe ser repudiado. Ahora, también hay que decir que Florencia Kirchner no está donde está porque ella lo decidió, ni solo porque murió su padre y como consecuencia de la muerte de su padre es heredera de lo que su padre cosechó en vida. Es una de las herederas, no la única, porque está su hermano Máximo e incluso está su madre, Cristina. Allí la ubicaron los propios seguidores o cercanos a Cristina o la propia Cristina, que es la que le dijo firmá en esta empresa, firmá en la otra. Por eso está procesada Florencia. No es que está procesada solo porque es heredera de Néstor Kirchner, no. Está procesada porque además firmó papeles, le dijeron, bueno, andá y firmá, y un hijo muy difícilmente le diga que no a sus padres. Por más que sea mayor de edad, yo he escuchado análisis de todo tipo estos días, ¿no? Diciendo, bueno, pero Florencia es grande, se podría haber negado. Sí, es verdad que se podría haber negado, pero no es tan fácil, no es tan simple decirle que no, yo no tengo nada que ver con esto, me voy. Además, Florencia tampoco es una persona que tenga una larga experiencia de vida y haya pasado por muchas otras situaciones como para plantársele a la madre, además supongo yo con el carácter de la madre o del padre en su momento, y decir, tenés que firmar acá o fíjate si podemos resolver este tema. Bueno, digo, dicho esto, me parece que está mal hacer política con los hijos de los que están, digamos, en la oposición a Cristina, y está muy mal de parte de Cristina exponer a su hija de la forma que la expuso en un video elaborado como video de campaña. Me parece que no es necesario ese video, véanlo y después, por supuesto, saquen sus propias conclusiones. Estás escuchando esto porque, una vez más, en Comodoro Pi, no solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella y ninguna persona, creo, que pierde a un padre elige. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo.
El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta el cine, que es una apasionada de lo que hace, fue co-guionista de este documental que obtuvo un premio en ese festival. Y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento. Y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. Creo que el 19, el 20, no me acuerdo cuándo volvió, cuándo llegó, pero fueron ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales, solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, y como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija, como hicieron y siguen haciendo con los míos, con una diferencia muy grande. Yo fui 2 veces presidenta de este país. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida. El arte y la militancia feminista. La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos, que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella, por favor. Si uno analiza el video con más frialdad, se da cuenta que es la misma lógica que utilizó Cristina en otras ocasiones cuando fue presidenta, después de la muerte de su marido, durante más de un año, utilizando toda ropa negra de luto, en algún momento haciendo una cadena nacional cuando se había tenido un inconveniente en una de sus piernas y aparece en una silla de ruedas y con un yeso, un mensaje también subliminal, o incluso cuando debió ser intervenida quirúrgicamente en un momento muy particular de la campaña del 2013. En fin, digamos, me parece que esto también hay que decirlo. No es solo que la justicia podría estar persiguiendo a Florencia Kirchner, que paradójicamente, y esto también es cierto, de quienes están investigados en la familia más cercana a Cristina, es la única que hoy, si el juez ordenara una detención, tendría que ir presa. Y en Cuba, estando en Cuba, como no hay convenio de extradición con la Argentina, si esto sucediera, bueno, Florencia podría quedarse tranquilamente en Cuba y no tendría que volver a nuestro país y no podría ser detenida. De estas cosas también se hablan en el marco de la política, y esto también está allí en la mesa, y por la información que tenemos, y es obvio y está muy lógico, Cristina está muy angustiada por la situación de su hija, pero no de ahora, ya de hace mucho tiempo, lo ha transmitido incluso a sus interlocutores, a aquellos que la van a ver permanentemente. Es decir, hay una preocupación muy fuerte, y quién no. Es decir, aquel que tiene un hijo pasando por una situación difícil, bueno, claramente su máxima preocupación está centrada en eso, y probablemente sea difícil concentrarse en otras acciones. Ahora, exponerlo de esa manera públicamente, me parece que es hacer política con su propia hija, la propia Cristina. Y me parece que este sí es un punto a criticar de la expresidenta de la República. Digo todo esto
para contextualizar en dónde está hoy parada la oposición. Cristina es la máxima referencia, pero ha empezado a crecer con mucha fuerza, mucho más de lo que se preveía hace por lo menos un mes atrás, la posibilidad de que Roberto Lavagna sea candidato. Ya hay muchas señales en ese sentido. Lavagna se reunió en la semana con gran parte de los gremios más importantes de nuestro país, que le vienen dando su apoyo. Lavagna también se ha reunido, ha estado recorriendo Expo Agro. Sabemos de una reunión muy importante con un empresario clave en la Unión Industrial Argentina. Los empresarios en general, los empresarios más grandes de nuestro país, puede gustar o no, pero están muy enojados a partir de la causa de los cuadernos, como consecuencia de que entienden que allí también hubo una decisión política del gobierno de Macri de soltarles la mano y exponerlos a todos como si fueran todo lo mismo, más allá de que teóricamente no maneja la justicia Macri, pero efectivamente esto está pasando hoy. Entonces están buscando una alternativa. No ven que Macri pueda resolver este intríngulis económico, entonces están buscando la alternativa. Y hoy aparece con mucha fuerza el nombre de Roberto Lavagna, dentro de Alternativa Federal, dentro de un espacio que veremos si termina o no con internas, como quiere Massa y como quiere Juan Manuel Urtubey. Por ahora Lavagna dice internas no. Esta semana, por algunos datos que nos cuentan, se empezó a esbozar en alguna mesa una fórmula Lavagna-Urtubey. Dicen que Lavagna habla bien en la intimidad de dos personas de la política. Uno es el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el otro es el intendente de la capital de Salta. Hablo de Ricardo Sáenz. ¿Se acuerdan? Fue compañero de fórmula de Sergio Massa en el 2015, es intendente de la capital de Salta. Bueno, también de él habla muy bien Roberto Lavagna con sus interlocutores, pero bueno, veremos allí cómo se termina resolviendo esta situación, que es importante, es trascendente. ¿Por qué? Bueno, porque esto después tiene un impacto directo en la construcción política de los municipios. Pongamos una candidatura fuerte de Lavagna en Alternativa Federal. En cada uno de los municipios, bueno, va a haber quien ostente, digamos, ese espacio político. ¿Será cierto que en San Miguel la gente de Lavagna lo está llamando Aldo Rico? Bueno, puede ser que haya algo de eso en estas últimas horas. Hago la pausa, ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. ¿Decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera.
Bueno, ustedes saben que han comenzado las sesiones ordinarias en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que sucedió históricamente. Ahora las sesiones son en el mes de marzo, antes empezaban en abril, ahora todas comienzan en el mes de marzo. Algunos municipios arrancaron el primer día de marzo, otros un poquito más tarde. Esta semana, por ejemplo, se iniciaron las sesiones en el municipio de San Miguel, donde estuvo allí el intendente Jaime Méndez haciendo un repaso de la gestión del 2018 y por supuesto las proyecciones al 2019. Jaime marcó 3 puntos, ¿no? Es decir, básicamente, uno de ellos está, por supuesto, vinculado a la defensa de las 2 vidas. San Miguel, ustedes saben, es un municipio políticamente desde el oficialismo que ha marcado una posición muy clara en ese punto con relación a lo que son la defensa de las 2 vidas y en contra del aborto. Bueno, eso quedó plasmado en el discurso de Jaime Méndez, además con el reconocimiento que por segundo año consecutivo bajó el nivel de mortalidad infantil en el distrito, a lo cual, digamos, esto tiene un impacto directo, no solo en la política sanitaria, sino también aducen en el oficialismo en lo que ha sido la decisión de avanzar en una fuerte política de primera infancia, ¿no? Es decir, con los centros maternos infantiles que se han abierto, infantos juveniles que se han abierto en el distrito y que se van a seguir abriendo. Habló, por supuesto, de la inauguración del Hospital de Santa María, que se va a hacer este año, es decir, la incorporación de un tercer hospital público al área de salud de la Municipalidad de San Miguel, la referencia ineludible a uno de los éxitos, si se quiere, de la gestión en materia de seguridad, que fue la puesta en marcha ya no del 2018, sino que viene de antes, pero que en el 2018 ha tenido un crecimiento muy importante y sigue haciéndolo en el 2019 con proyecciones incluso en la reiteración del esquema en otros municipios, incluso en la Nación. Hablo del programa de seguridad Ojos en Alerta. Bueno, eso también estuvo presente en el marco de la expresión que hizo Jaime Méndez en su discurso, donde también el eje que quizá donde se siente más cómodo Jaime Méndez por el cargo que tenía antes de ser intendente, que era secretario de Obras Públicas, bueno, también hizo una amplia referencia a las cuadras de asfalto que se hicieron, las que se van a hacer, las obras de infraestructura importantes, que algunas de ellas se han inaugurado incluso antes de la apertura de las sesiones, como por ejemplo el túnel de la calle Concejal Tribulato y las vías del ferrocarril San Martín. A grandes rasgos, el eje por el cual pasó la expresión, el discurso de Jaime Méndez, teniendo en cuenta además un detalle que siempre sucede en las sesiones, es decir, la oposición marca una postura, por lo general no le gusta nada el discurso, y a los que le preguntan del oficialismo ven prácticamente todo bien en los discursos de los intendentes. Esto no solo pasa en San Miguel, pasa en líneas generales en todos los discursos de los intendentes. Otros municipios también hicieron su apertura de sesiones, lo hemos visto, lo hemos contado. Ahora vamos a ir a otro municipio, a otra comuna, en este caso a General Rodríguez. General Rodríguez, el intendente Darío Cubar estuvo presente en la apertura de los sobres de la licitación de lo que consideran en Rodríguez una obra muy importante para el municipio, muy importante, que tiene que ver con la puesta en valor, el arreglo de la ruta, de una de las rutas trascendentes. Fíjense ustedes las imágenes de la apertura de la licitación. Bueno, lo que estábamos viendo justamente es la apertura de los sobres de la licitación para la repavimentación de la ruta 7 en el tramo entre la ruta 24 y el acceso a la ruta 6. Es una obra para General Rodríguez muy muy importante, y allí veíamos al intendente Darío Cubar en las oficinas de Vialidad Provincial, justamente ya avanzando fuertemente en esta obra, que va a ser clave, no solo para quienes transitan a diario esa ruta, sino efectivamente para quienes viven en General Rodríguez. Es la ruta 7 en el tramo de la 24. La 24 es la histórica 197 y el acceso a la ruta 6. Así que importante lo que ha estado haciendo por estas horas el intendente de General Rodríguez, Darío Cubar. Bueno, hay más novedades en otros municipios, por cierto. En José C. Paz, ustedes saben, empieza ya a verse con más claridad las intenciones dentro del oficialismo de discutir los lugares importantes en la próxima lista que va a presentar el intendente Mario Ischi. Yo tengo encuestas
de José Cepaz, donde la figura de la expresidenta de Cristina Kirchner es contundente, ¿no? Es decir, en cuanto a su apoyo y a su nivel de aprobación. Es muy fuerte la imagen que tiene Cristina en el distrito de José Cepaz, lo cual, digamos, si ella es candidata y Mario Viggi va en la boleta de Cristina, probablemente no tenga zozobra, digamos, para ganar las elecciones, pero claro, la política es la política, todavía para eso falta transitar un camino. Por eso yo les decía antes que es importante saber cómo se ordena lo nacional, lo provincial, para después definir las estrategias municipales, porque en definitiva los intendentes, ya lo han demostrado en otras ocasiones, tienen la posibilidad, una vez hecho el diagnóstico en las PASO, en las primarias, de definir en su territorio si hacen o no el famoso voto delivery, eso que hemos bautizado nosotros y que después, por supuesto, se ha popularizado, de repartir la boleta cortada en función de lo que quiere votar su vecino, más allá del lugar o la lista en la cual se ubique el intendente. Si va con tal o cual candidato a presidente no es importante, sobre todo para retener el distrito o mantener el territorio. Bueno, eso sucede en todos lados. No creo que sea el caso de José Cepaz o necesario en José Cepaz, teniendo en cuenta que allí el peronismo, los candidatos del peronismo, sobre todo si es Cristina, tienen un fuerte arraigo, y eso, bueno, estando en el mismo espacio político, le va a permitir ahí sí mantener la comuna. Pero claro, como siempre se dice, a los peces hay que contarlos una vez que sean pescados, no antes. Entonces, todavía la política tiene la posibilidad de modificar algunos escenarios de aquí a las elecciones de agosto primero y de octubre después. En ese marco, por supuesto, la discusión, la puja va a estar centrada en quién ocupa el primer lugar de la lista de concejales. Si José Cepaz o no va a tener un candidato a legislador provincial dentro de ese espacio político del peronismo. Y José Cepaz creen que sí, que le toca ahora a José Cepaz tener un legislador después de lo que pasó en las últimas elecciones del 2017, donde los intendentes que tuvieron legisladores no fueron otros, el caso de Gustavo Menéndez, de Nardini en Malvinas Argentinas, lo que pidió Cristina Kirchner con Teresa García. Ahora creen que es turno de que José Cepaz, dentro de la primera sección electoral, tenga también una representación legislativa, y allí también hay una puja, por supuesto, por quién podrá ser designado en ese lugar, si es que ese lugar existe y se da, ¿no? Por eso te digo, siempre en el terreno de las especulaciones, pero bien vale la pena. Los nombres que hay tanto para el primer concejal como para los diputados son prácticamente los que venimos escuchando permanentemente. Ronnie Cagiano por un lado, Pablo Mancilla, Gastón Yáñez, José Pérez, Rodolfo Pino, digamos. Por allí da vueltas, digamos, un poco la política del oficialismo en José Cepaz. En Malvinas, bueno, hay que prestarle mucha atención a lo que les decía yo recién, los movimientos de Roberto Labaña y de Sergio Massa, porque eso también podría derivar en acciones directas de quienes hoy integran el espacio del Frente Renovador, convertido en alternativa federal dentro de Malvinas Argentinas. Tiene un bloque de concejales presidido por Mario Gualmes, y probablemente también tiene un candidato a intendente en ciernes, ese espacio político, que veremos si finalmente termina siendo el candidato de Massa o de Roberto Labaña, o si hay unidad, bueno, de ese espacio político de alternativa federal. Está claro que el oficialismo en Malvinas está con el kirchnerismo, con Unidad Ciudadana, no pareciera haber o idea de un volantazo hacia otro sector político. Y por otro lado, el ex intendente Jesús Cariglino, que hace campaña local, digamos, ¿no? Es decir, campaña vinculando a Malvinas Argentinas y a la idea de recuperar parte de lo que en la oposición hoy consideran se ha perdido a partir de la salida de Cariglino del gobierno municipal. Es el contexto que hoy se vive en Malvinas Argentinas, donde uno ve imágenes, fotos del ex intendente y ahora candidato a volver al municipio, recorriendo distintos barrios todos los días, en varias reuniones por día, y también recibiendo mucha gente que está entusiasmada con la posibilidad de un regreso de Cariglino al gobierno municipal de Malvinas Argentinas. Pero todo eso, por supuesto, estará o será materia de observación más adelante, cuando empiece a aclararse también incluso el panorama en el orden nacional. No es distinta la situación que se vive en Pilar, en Escobar, en otros municipios, donde los intendentes en líneas generales tienen un nivel de aceptación a veces hasta más importante que sus referentes nacionales o provinciales. Esto también es cierto, sucede mucho hoy con algunos intendentes del peronismo en relación a Cristina, y también con algunos intendentes de Cambiemos en relación a Macri, no tanto a María Eugenia Vidal, donde allí le es más difícil a un intendente superar la imagen de Vidal, pero sí la mayoría de los intendentes de Cambiemos tiene mejor imagen en su pueblo que la imagen que tiene el propio presidente de la República, y por eso ese tironeo
para saber si pueden o no, digamos, quedarse con el poder. Bueno, vamos a hacer la última pausa y se cierra el programa. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca. Tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca. Única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche, me quedé sin tiempo. Nos reencontramos con ustedes la próxima semana, Dios mediante, aquí en la pantalla del canal Provincia. Chau. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.